En aquel tiempo, Jesús, instruyendo al gentío, les decía, cuidado con los escribas, les encanta pasearse con amplio ropaje y que les hagan reverencias en las plazas. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes, y devoran los bienes de las viudas y aparentan hacer largas oraciones. Esos recibirán una condenación más rigurosa. Estando Jesús sentado enfrente del tesoro del templo, observaba a la gente que iba echando dinero. Muchos ricos echaban mucho. Se acercó una viuda pobre y echó 2 monedillas, es decir, un cuadrante. Llamando a sus discípulos, les dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre ha echado en el arca de las ofrendas más que nadie, porque los demás han echado de lo que les sobra, pero esta, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir. Mis hermanos, les doy un saludo muy cordial a esta nueva entrega del programa Sintonía Divina. Es la 32ª semana del tiempo ordinario que vamos a dedicar muy especialmente a un hermano querido, un verdadero cristiano, un buen padre, un buen esposo, ejemplar esposo, diría yo, que ha entregado su vida al Señor y que ahora ya se reunió con Él. Me estoy refiriendo a mi hermano Mario Ernesto Cárdenas Pasco, a quien le dedico este programa con todo mi amor y mi cariño. Al final haremos una oración especial por su descanso eterno. Con esta lectura iniciamos la 32ª semana de tiempo ordinario, sorprendiéndonos mucho porque Jesús hoy nos quiere enseñar cómo nos seducen las apariencias, cómo la superficialidad nos gana, cómo nos compra el dinero, cómo nos deslumbran los primeros puestos. ¿Y los valores del reino de Dios? ¿Sabías acaso que es más fácil encontrar los valores del reino de Dios en los débiles, en los pobres, en los enfermos, en los ancianos? Es decir, en aquellos que sufren, aquellos que son presentados como bienaventurados por nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, esto es lo que el mundo más desprecia. Ya sabemos que los dictados del mundo moderno, de los programas, de los medios de comunicación que destacan a los ricos y famosos, nos hacen perder esa visión que esta lectura manifiesta tan claramente. ¿Te acuerdas del Evangelio en el que algunos de los discípulos estuvieron discutiendo quién es el más importante o quiénes eran los que iban a ocupar los primeros puestos en el reino? Jesús ahora nos deja muy clara la lección, y es que si andamos por la vida con esta actitud, seremos fácilmente condenados. Nuestra religión cristiana no es una religión en la que los más destacados ocuparán los primeros puestos, no, al contrario, serán los más humildes. No se trata de que Jesús estuvo en contra del culto de los fariseos, de los maestros de la ley, ni tampoco en contra de los fieles pudientes. Jesús lo que quiere ahora es abordar el tema de la generosidad, en donde una viuda muy pobre entrega lo único que tenía para comer. Es una invitación para ti y para mí para que empecemos a mirar lo que está pasando en esta escena en donde se contraponen personas arrogantes ingresando al culto con gran pompa, pero entregando lo mínimo, frente a una viuda pobre que lo daba todo. En tiempos de Jesucristo no había algo más desvalido que una viuda pobre. Se destaca así la generosidad y la confianza en Dios, porque la viuda entrega todo lo que tenía para comer, confiando en que Dios
le va a proveer. ¿Recuerdas que la semana pasada hablábamos acerca del mandamiento que resumía la ley de Dios? Amar a Dios sobre todas las cosas. Eso es darlo todo, inclusive aquello material que nos hará falta. El saludo y los honores que nos brindan, los reconocimientos en las plazas, los primeros puestos. ¿Recuerdas lo que decíamos de la fe? La fe en principio es confiar mucho en la providencia divina, en el desprendimiento de los bienes, esos bienes temporales, bienes materiales. Porque fíjate, si llenamos nuestro corazón de todos esos bienes temporales, no habrá lugar para el prójimo. En cambio, si vaciamos de nuestro corazón todas esas cosas inservibles, temporales, pasajeras, materiales, tendremos mucho espacio para recibir a nuestros hermanos. Como el corazón de la viuda, que dio como limosna lo que necesitaba. ¿Recuerdas también que veníamos hablando de la fe en Dios y de cumplir lo que Él nos ordena hacer? Fíjate, el Papa Francisco nos dice que el Señor nos llama a un estilo de vida evangélico, de ser sobrios, de no dejarnos llevar por la cultura del consumismo, sino buscar lo que es esencial, de aprender a despojarnos de las cosas superfluas que muchas veces nos ahogan. Jesús dijo a sus discípulos, es imposible que no haya escándalos, pero ay de quien los provoca. Al que escandaliza a uno de estos pequeños, más le valdría que le ataran al cuello una piedra de molino y lo arrojasen al mar. Tened cuidado. Si tu hermano te ofende, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Si te ofende 7 veces en un día y 7 veces vuelve a decirte, me arrepiento, lo perdonarás. Los apóstoles le dijeron al Señor, aumentanos la fe. El Señor les dijo, si tuvierais fe como un granito de mostaza, diríais a esa morera, arráncate de raíz y plántate en el mar, y os obedecería. Mis hermanos, esta lectura nos habla del escándalo, pero antes podemos resumir que esta lectura va a abordar el tema de algunos valores cristianos que son importantes. A través del escándalo nos lleva a dos conceptos que hemos venido manejando durante todo el tiempo ordinario: el perdón y la fe. Parece que debemos combinarlos para poder tener una auténtica convivencia y un crecimiento individual, tanto individual como colectivo en nuestra iglesia, ¿no? La palabra escándalo viene del griego skandalón, que significa un objeto que te hace tropezar o que te hace resbalar en el camino, una piedra que vamos a decir que te impide avanzar o que te hace tropezar, resbalar, como por ejemplo una cáscara de plátano. Por eso el Señor decía, el escándalo es inevitable. Qué fuerte esta imagen, hasta un poco violenta. Mateo dice, más le valiera no haber nacido a aquel que escandaliza a uno de estos pequeños. Especialmente a los pequeños, que son los más vulnerables, o no necesariamente pequeños en edad, sino también pequeños porque están indefensos, porque están iniciando recién su camino en la fe. Personas que estuvieron pecando mucho, que se convirtieron y que luego de convertidos son escandalizados con grandes decepciones. Probablemente esas decepciones los alejen para siempre del camino de la fe. Hay muchos casos que hacen tambalear nuestras convicciones, ¿verdad? Pero tú y yo nos debemos agarrar fuerte de la misericordia de Dios y dejarnos llevar por su amor,
y no por los malos ejemplos. El perdón, mis hermanos, es la materialización de la caridad. 7 veces, miren, 7 veces en un día, dice el Señor. En otra parte nos dirá 70 veces 7, ¿no? Es decir, siempre. Debemos abandonar los resentimientos. Debemos brindar nuestro perdón siempre, corazón abierto para aceptar las disculpas del hermano. Y aun cuando las disculpas no se den, decíamos la semana pasada, tenemos que perdonar. Recuerda lo que decía Jesús respecto de sus asesinos, de quienes lo ejecutaron. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y fíjate, a pesar de la más grave ofensa que hayas recibido, jamás será mayor al suplicio de nuestro Señor Jesucristo, quien dio la vida por nosotros en la cruz. Y también nos habla de la fe, que es como un pequeño grano de mostaza, que ya lo hemos dicho la semana antepasada, me parece, ¿no? El granito de mostaza pequeñito, sencillo, esa gran necesidad que tenemos de Dios de abandonarnos con plena confianza a Él, hace que este granito de mostaza empiece a florecer y se vuelva un árbol muy grande, muy frondoso. Nuevamente les recuerdo la necesidad de rezar el credo, meditado frase por frase. Lo más importante es, más importante inclusive que rezar el credo, es el credo testimonial que pronunciamos hacia los demás, ¿no? Esta fe que nosotros pronunciamos y que todos los domingos en la misa confesamos nuestra fe. Una fe que no es una experiencia que se pueda medir en cantidad, en peso o verificaciones científicas. Si acaso se pudiera comparar con la calidad, pero no con la cantidad, ¿no? Porque la fe, mis hermanos, es un misterio por el que nos fiamos plenamente en Dios como Padre, y eso hace que lo pongamos delante de nuestra vida, en el timón de nuestra barca, como nuestro gran Maestro. Dejamos todo en sus manos, simplemente por la revelación de la palabra que Jesús en su Evangelio nos ha transmitido y con lo que nos ha llenado el corazón. La fe es un granito de mostaza pequeñito, muy pequeño, y aunque en esa pequeñez hay mucha calidad, no hay cosas objetivas, no hay razones evidentes, no hay demostraciones científicas, no. Sin embargo, la fe no es ilógica, no es irracional, no es ciega, no. Es una opción, es confianza, es voluntaria, es libremente acogida. Es como el amor. Tú no lo puedes ver, ni explicar, ni teorizar, pero sabes que existe. Es un secreto que nos es revelado por pura gracia y que nos impulsa a amar y a creer. La fe es la que mueve montañas, según nos dice Jesús en esta lectura, que es capaz de cambiarlo todo. ¿Qué sentido puede tener decir, oye, a un árbol que se arranque de raíz y que se plante en el mar? Es imposible, ¿verdad? O una montaña, ¿no? Que se mueva. Así de imposible es el misterio de la fe. Es la confianza en Dios, a quien no vemos, pero con certeza amamos y esperamos. Especialmente la esperanza es importante porque confiamos que Él nos ha salvado. Cuando todo está perdido para ti, para tu vida, confía en Dios. No confundamos la fe con una religiosidad vacía, casi superstición, mundana, de meros ritos, de ceremonias sin sentido que no conectan con Dios nuestro Padre, de mucha purificación, pero sin fe.
Y la fe, miremosla como una actitud del corazón. Acuérdense del proceso de la palabra, ¿no? La palabra nos impregna el oído de muchos sonidos, de muchos ruidos, de muchas... Pero si se queda allí, será solo ruido. Tiene que pasar por un proceso de interiorización, porque sin fe no vamos a ninguna parte. Hoy Jesús nos explica que la medida de la fe también es el servicio. Escuchemos. Dijo el Señor: ¿Quién de vosotros, si tiene un criado labrando o pastoreando, le dice cuando vuelve del campo, enseguida ven y ponte a la mesa? ¿No le diréis más bien, prepárame de cenar, cíñete y sírveme mientras como y bebo, y después comerás y beberás tú? ¿Acaso tenéis que estar agradecidos al criado porque ha hecho lo mandado? Lo mismo vosotros. Cuando hayáis hecho todo lo que se os ha mandado, decid: somos siervos inútiles. Hemos hecho lo que teníamos que hacer. Esta parábola del siervo inútil nos hace muchas veces pronunciar que no somos nada más que siervos porque solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Y esta es una linda actitud de humildad. Sí, porque esta lectura nos enseña, en resumen, te lo digo en pocas palabras, el siervo tiene que cumplir con su deber sin esperar ninguna recompensa. Y eso nos impulsa a pensar en el servicio, en la humildad, en hacer el bien solamente para seguir a Jesús y tener el gozo de estar realizando la misión que Él nos encomienda, sin pensar que por eso somos mejores que los demás o que nos merecemos alguna recompensa. El amo dice, enseguida ven, ponte a la mesa. El amo es quien decide que su siervo le prepare la seña y se ciña un delantal y se disponga a servirle. Y solo cuando él ha satisfecho sus necesidades, podrá el criado recién ocuparse de las suyas. Esta es una descripción que a mí particularmente no me gusta mucho, porque trasluce un amo dominante, indiferente, poco amistoso. Pero te hago una pregunta, ¿agradecerá el amo a su criado por haber hecho su trabajo? No, ¿verdad? Solo el siervo se limita a cumplir órdenes y a hacer bien su trabajo. Aquí el mensaje es finalmente la gracia. Todo lo que tenemos, todo lo que somos y todo lo que podamos hacer con nuestra vida, con nuestro corazón, con nuestra conversión, será producto puro de la gratuidad. Por eso se llama gracia. Y la gracia es el origen del regalo de la fe, de poder conocer, de haber tenido la oportunidad de conocer a Cristo, de vivir en Él, de vivir como Él, de pensar como Él, de mirar lo que hizo, porque eso nos impulsará también a estar al servicio de los demás y no creernos los héroes de la película, los que tenemos derechos, no, solo a confiar en la gracia infinita. Es decir, más que siervos inútiles, debemos sentirnos agraciados y agradecidos. La parábola del siervo inútil, como se le conoce a este episodio de Jesús, de la vida de Jesús, pone en relieve la actitud de disponibilidad como la del siervo, ¿no? Esto era en una época donde la esclavitud y el servilismo, pues, eran la nota cotidiana. Pero hoy en día, hombres modernos, no entendemos mucho, ¿no? Esto de la servidumbre. Eh, Nos quiere decir Jesús que en nuestra relación con Dios nos debemos de ofrecer
completamente, de manera incondicional y sin esperar nada a cambio, a la voluntad de nuestro Padre. Siervos inútiles. Sí, aceptar rotundamente en nuestra vida que somos siervos y no pretender ser otra cosa más que siervos, servidores de los demás. El amo, que muchas veces puede ser asimilado a Dios, yo creo que no, porque no es la actitud que tiene Dios con sus hijos. He servido, si bien es cierto, nosotros servimos a Dios también, tiene la conciencia de, de haber sido servido y el siervo tiene la conciencia de haber cumplido con su oficio, con su misión, ¿verdad? Tú te preguntarás qué sentido tiene este planteamiento entre la fe y la recompensa que esperamos, ¿no? De la que hemos hablado mucho. ¿Y a nosotros qué nos tocará? Le preguntó Pedro. Ah, a ustedes que habéis dejado, les tocará el 100 por 1. No confundir el carácter de siervo o el servicio, somos servidores, con el concepto del servilismo, ¿no? Que es la costumbre, como decíamos, de aquella época. Todo lo que el siervo tenía que hacer, lo debió hacer porque nada más porque ese era su oficio. Justamente es lo que nos toca. Nosotros tenemos nada más que ese oficio de servir. Los cristianos no debemos buscar de ninguna manera la recompensa, la paga, aunque sabemos que nuestro Señor Jesucristo nos la ha ofrecido para esta vida y para la vida futura. Pero tú y yo no debemos servir en el reino solamente pensando en lo que vamos a conseguir, porque si no, no sirve de nada. Y ese es el planteamiento de la gratuidad. La gratuidad de lo que hemos recibido, como el Señor nos lo ha ordenado, lo debemos dar gratuitamente. Eso es lo que hace el buen discípulo del reino. Tiene una razón secreta dentro de su corazón para seguir a Jesús. Y no actuamos por recompensa, se hace lo que debemos hacer. Y los discípulos somos felices haciendo ello, sin dejar de lado la esperanza, ya lo hemos dicho. Vamos a sentarnos algún día a la mesa, pero no por nuestros méritos. La semana pasada leíamos eso en el día martes, me parece, ¿no? Bienaventurados los que se sientan en el banquete del rey. No será un salario el que se nos pague, será solamente pura gracia, puro amor. El siervo, que no es inútil, no intercambia como en un contrato. Doy para que des. El secreto, mis hermanos, es abrirse al Señor, como lo que somos, como lo que tenemos, con todo aquello que nosotros somos y nos conocemos. Ah, nos tenemos que conocer antes. De ser así, se nos invitará por pura gracia a sentarnos a su mesa. Luego Jesús nos dice más adelante, cuando ya en su discurso de despedida en el Evangelio de San Juan, ¿no? Dirá a sus discípulos, yo les llamo amigos. En adelante ya no les llamaré siervos, porque el siervo no conoce lo que hace su amo. Desde ahora, amigos, porque yo os he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Busquen esa parte, es bien bonita, está en Juan, en el capítulo 13, ¿verdad? Perdón, en el capítulo 15. Fíjate, los amigos no te pasan la cuenta. Los amigos no te sacan en cara. Solo tenemos que cumplir nuestra misión encomendada por Dios. Somos amigos conscientes de nuestro trabajo, el que no merece recompensa alguna porque lo hacemos gozosamente y porque todo cuanto tenemos y somos es una obra de Dios. Yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Cuando iba a entrar en una ciudad, vinieron a su encuentro 10 hombres leprosos, que pararon a lo lejos y a gritos le decían, Jesús, Maestro,
ten compasión de nosotros. Al verlos, les dijo, id a presentaros a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se postró a los pies de Jesús, rostro en tierra, dándole gracias. Este era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo, ¿no han quedado limpios los 10? Los otros 9, ¿dónde están? ¿No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios más que este extranjero? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Mis hermanos, aquí no se presenta un leproso, se presentan 10. Más gracia. Jesús, que mira a las personas marginadas, a las personas que deambulan por nuestras calles, los ve y siente compasión y les prodiga su amor. Los cura. Y fíjate lo importante que es en este evangelio. Yo estoy tomando nota de lo siguiente. En la misa hay una parte que se llama la acción de gracias, que hay que hacer una oración íntima al Señor luego de haber sido consolado, alimentado, fortalecido con su palabra y con su cuerpo y sangre. Porque la misa tiene dos partes, ¿verdad? La liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía. Y en la acción de gracias le damos gracias a Dios por habernos permitido estar compartiendo este banquete eucarístico. La palabra y la Eucaristía. Esa parte de la misa en la que muchos se ponen a conversar, piensan que como el sacerdote se ha sentado y no pasa nada, hay que conversar entre nosotros. No hay que conversar entre nosotros, hay que darle humildemente gracias a nuestro Dios. Porque, mis hermanos, todo don divino es gracia y por lo tanto corresponde agradecerlo. En el número 2638 del Catecismo, dice, todo acontecimiento y toda necesidad pueden convertirse en ofrenda de acción de gracias. Todo acontecimiento y toda necesidad, Señor, aquí estoy, te doy gracias por lo que nos has dado el día de hoy. Reconozcamos, mis hermanos, que estamos precedidos por la gracia. Hemos sido pensados por Dios antes de que tú y yo aprendiéramos a pensar. Hemos sido amados por Dios antes que tú y yo aprendiésemos a amar. Hemos sido deseados por Dios antes que tú y yo hubiésemos tenido un deseo en nuestro corazón. ¿Recuerdas que decíamos en este programa que los enfermos, si eran leprosos, pues era símbolo de muerte, de pecado, ya sea propio o de tus ancestros, pero la lepra era símbolo de que esta gente estaba marginada y vivía como muertos en vida, ¿verdad? Y así como estos 10 leprosos, tú y yo sabemos perfectamente que hemos sido curados por la acción de Dios de nuestro pecado. Cualquiera que haya sido, hemos sido salvados por nuestro Señor Jesús. Y aquí, fíjate, en esta lectura, la curación no es lo más importante, sino la salvación, la liberación del pecado. No importa si somos leprosos impuros o si somos como el ciego Bartimeo. No, seamos como el samaritano agradecido, el único que agradeció. Damos acción de gracias tú y yo a quien nos ha dado la vida verdadera. Ese Dios de misericordia que nos acoge a pesar de que por nuestro pecado somos indignos, somos separados, somos alejados de la comunión. Ese Dios vivo y verdadero, con su cuerpo y con su sangre, siente compasión por ti y por mí.
y nos cura. Nuestra religión cristiana es una religión verdadera que sin gratitud no sería una verdadera religión. En el 1418 del Catecismo dice: puesto que Cristo está presente en el sacramento del altar, es preciso honrarlo con un culto verdadero de adoración. Y asimismo, la visita al Santísimo Sacramento es una prueba de gratitud, es un signo de amor y un deber de adoración hacia Cristo nuestro Señor. Fíjate, en esta lectura, de 10 leprosos, solo uno, el 10%, fue agradecido. Solo uno volvió a Jesús y dio gloria a Dios y probablemente se hizo discípulo de Jesús. Y es porque se dio cuenta que con la conversión y con la purificación de su enfermedad ya no era la misma persona, porque algo y alguien había cambiado su vida. ¿Te pasa eso a ti cuando sientes el poder del perdón de Jesús en la confesión? Siente como este leproso curado, siente agradecimiento, siente necesidad de volver a Dios para dar gracias porque nos ha otorgado su compasión. Vuelve a Dios a glorificarlo. Él es el que puede salvarnos integralmente y de verdad. Los fariseos preguntaron a Jesús: ¿cuándo va a llegar el reino de Dios? Él les contestó: el reino de Dios no viene aparatosamente, ni dirán está aquí o está allí, porque mirad, el reino de Dios está en medio de vosotros. Dijo a sus discípulos: vendrán días en que desearéis ver un solo día del Hijo del Hombre y no lo veréis. Entonces se os dirá: está aquí o está allí. No vayáis ni corráis detrás, pues como el fulgor del relámpago brilla de un extremo al otro del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea reprobado por esta generación. Acá tenemos un nuevo anuncio de la pasión, ¿verdad? Qué duda cabe. Jesús aclara las cosas y las aclara muy bien para aquellos que le preguntan: ¿cuándo llegará el reino de Dios? Y Jesús les contesta: el reino de Dios ya está entre ustedes. Y ahora a ti y a mí nos quiere decir también: el reino de Dios ya está adentro de ustedes. Sí, mis hermanos, Cristo resucitado está vivo y está entre nosotros. Allí donde hay un lugar para todos, donde se está formando el pueblo de la nueva alianza, la ciudad celestial, la morada definitiva del hombre, es donde se viene construyendo el reino, pero el reino también está aquí y ahora. ¿Cuánto necesitamos que el reino esté aquí entre nosotros? Venga a nosotros tu reino, repetimos en el Padre Nuestro. Pero lamentablemente en nuestra sociedad se imponen lo exterior, las apariencias, lo que vende, lo que llama la atención. Todo esto es espectacular. ¡Wow! La imagen, todo lo que entra por los ojos. Y no hay esa misma admiración, respeto por la persona humana, por su realidad interior, por su libertad, por su conciencia. ¿Cuánto necesitamos a Dios? Es que es aquí donde tiene que hacerse presente el reino de Dios y tener la motivación interior en nuestro corazón para ser y hacer el reino de Dios.
San Pablo nos decía que nuestra unión con Cristo es coincidencia con sus sentimientos. Y también la encíclica Gaudium et Spes, el gozo y la esperanza, nos decía, somos un átomo en el universo, pero nuestra interioridad es superior, el hombre es superior al universo entero cuando se dirige de corazón a Dios, que es quien conoce los corazones del hombre, y donde el mismo hombre, bajo los ojos de Dios, decide su propio destino. Jesús dijo a sus discípulos, como sucedió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban los hombres y las mujeres tomaban esposo, hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces llegó el diluvio y acabó con todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, sembraban, construían. Pero el día que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y acabó con todos. Así sucederá el día que se revele el Hijo del Hombre. Aquel día, el que esté en la azotea y tenga sus cosas en casa, no baje a recogerlas. Igualmente, el que esté en el campo, no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. El que pretenda guardar su vida, la perderá, y el que la pierda, la recobrará. Os digo que aquella noche estarán dos juntos. A uno se lo llevarán y al otro lo dejarán. Estarán dos moliendo juntas. A una se la llevarán y a la otra la dejarán. Ellos le preguntaron, ¿dónde, Señor? Él les dijo, donde está el cadáver, allí se reunirán los buitres. Nos llena de temor este tipo de anuncios tan dramáticos, ¿no? Pero calma, mis hermanos, Jesús nos dice que para seguirle, para ser sus verdaderos discípulos, hay una regla fundamental. Hay muchas reglas, claro, las estamos revisando en este tiempo ordinario que ya está por acabar. Quien intente conservar su vida, la perderá. Y quien la pierda, la conservará. Sí, esto nos vuelve a llamar la atención sobre el materialismo, sobre el aferrarse a la vida propia y no a la vida de los demás, porque buscamos la felicidad solo en las cosas que son útiles, que son prácticas, o utilizar a las personas que son para nosotros como si fueran cosas, y eso no puede hacernos felices. Toda esta semana hemos venido viendo que la misericordia además nos tiene que estar permanentemente poniendo en vigilancia, en disposición, en preparación al reino. Para Dios no cuentan las tareas externas, no cuenta lo cotidiano, lo que nosotros podamos hacer en nuestras ocupaciones, en nuestro trabajo, ¿no? La rutina de lo habitual y que nos quita la posibilidad espiritual, no nos va a llenar de la gracia de Dios. Vamos a ser seres inertes, cuidado con la inercia. Vamos a ser cristianos tibios, cuidado con la tibieza. Importa la actitud con la que hacemos las cosas diarias. Importa que hagamos caso a lo que Jesús nos propone hoy día para que en nuestra vida diaria vivamos con responsabilidad. La responsabilidad de no querer cuidar, conservar, guardar nuestra vida propia, porque la perderemos. Y el que pierda su vida a causa del Evangelio, la guardará para siempre. Este mundo, la vida terrenal, lo material, tiene una fecha de caducidad. No pueden ser, pues, nuestros valores fundamentales. Si pensamos así, perderemos la vida eterna, ¿es verdad?
Cuidado, cuidado con la muerte. Y no estoy hablando de la muerte física, sino la muerte adelantada, la muerte cotidiana que nos traen los enemigos del alma, los que roban nuestra felicidad. Esta preciosa conversión que hemos logrado y que hemos venido impulsando, publicitando y promocionando en este programa de Sintonía Divina, tiene que ser una vida de conversión basada en el amor, en la entrega y orientando siempre nuestro corazón y nuestra fe hacia el Señor. Jesús dijo a sus discípulos una parábola para enseñarles que es necesario orar siempre, sin desfallecer. Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los hombres. En aquella ciudad había una viuda que solía ir a decirle: hazme justicia frente a mi adversario. Por algún tiempo se estuvo negando, pero después se dijo a sí mismo: aunque ni temo a Dios, ni me importan los hombres, como esta viuda me está molestando, le voy a hacer justicia, no sea que siga viniendo a cada momento a importunarme. Y el Señor añadió: fijaos en lo que dice el juez injusto, pues Dios no hará justicia a sus elegidos que claman ante él día y noche, o les dará largas. Os digo que les hará justicia sin tardar, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra? Esta lectura es muy, muy hermosa y nos dice la reflexión al comienzo, ¿no? Qué importante es este resumen obtenido al principio de la lectura, que nos dice Jesús para enseñar que hay que orar siempre y sin desfallecer, o sea, con perseverancia, contó la siguiente parábola. Pregunta, ¿tu oración alguna vez te ha parecido ineficaz, que no tiene respuesta, que no tiene efecto alguno? A mí me ha pasado también. Pero Jesús hoy nos recuerda la confianza, la fidelidad y la perseverancia en la oración. Esta es la clave esencial para alcanzar lo que tú y yo necesitamos y que lo pedimos en oración. ¿Sabes qué? Dios escucha con prontitud a sus hijos. Quizás no en el tiempo y la forma que nosotros quisiéramos. Sí, es probable, pero Dios nos alcanza con prontitud, providencialmente, todo aquello que le pidamos. Pero no por eso creamos en un Dios que no existe, que es un Dios que es el hada madrina, que tiene una varita mágica. Dios no es un hada madrina. Y esta parábola de la viuda nos habla de que tenemos que pedir insistentemente a Dios. Lo decíamos en la lectura del domingo. ¿Había alguien más desvalido que una viuda en tiempos de Jesús? Probablemente con algunos hijos que mantener, con muchas luchas cotidianas en su vida para poder sobrevivir. Y en el Antiguo Testamento hay un sinnúmero de episodios de viudas viviendo una injusticia a causa de que eran desvalidas y no eran ayudadas, ¿no? Por eso es loable aquel que ayuda a la viuda y al pobre. Lucas, por ejemplo, es uno de los evangelistas que si tú buscas en el Evangelio de Lucas vas a encontrar más episodios acerca de viudas. Esta semana hemos leído 2. En este caso nos habla Jesús de la parábola del juez malo, del juez injusto, a diferencia de muchos que en el Antiguo Testamento se comportaban con bastante nobleza, con bastante generosidad, pero a este juez malo, la viuda, con su insistencia, podía llegar a hacerle la vida muy incómoda o casi imposible, ¿no?
¿Por qué? Porque ella tenía dos armas pacíficas, armas, herramientas pacíficas, pero muy poderosas. Uno, sus palabras. Y dos, su constancia o perseverancia. ¿Por qué? Porque tenía verdadera convicción en sus derechos. El juez decide hacerle justicia, pero fíjate, no lo veo muy convencido, ¿no? No lo hace convencido, como la parábola del amigo inoportuno que leíamos en Lucas 11 hace algunas semanas atrás, en donde a medianoche le tocan la puerta al vecino y el vecino ya por cansancio te da el pan para que atiendas a tus invitados. ¿Por qué? Porque tocamos la puerta del vecino con bastante perseverancia y solamente para no ser molestado nos alcanzó la ayuda. Fíjate, la perseverancia es una gran cosa, ¿no? Con la perseverancia vamos a conseguir aquello que nos parece imposible, que se lo venimos pidiendo a Dios con bastante corazón, con fe, pero nos falta la perseverancia. En algún momento hablaremos de cuáles son los requisitos para que tu oración sea escuchada por Dios. Uno de los requisitos es la perseverancia. Y esto te lo dice la parábola del juez injusto, que le hace justicia a la viuda solo y únicamente por la perseverancia que ella tuvo. Si eso hizo este juez injusto, pregunta Jesús, ¿qué no haría tu Padre, que es el más justo de todos los seres, cuando tú le pidas con perseverancia? Sí, pues la clave de esta parábola es esa palabra, la perseverancia, que te invito a que la incorpores en tu lenguaje esta semana, que hables de perseverancia con tus hijos, con tus compañeros de trabajo, con tus amigos. Utiliza la palabra perseverancia. No podemos comparar a nuestro Señor con este juez injusto, ¿no? No podemos compararlo porque Jesús lo está comparando, pero para decir que Dios es diferente. Pero también es una crítica, cuidado, es una crítica a los que son jueces, a los que somos padres de familia, a los que son profesores, a los que son jefes, a los que tienen en sus manos la aplicación de la disciplina, de las leyes, de las sanciones. Cuidado. Acá, en este programa, hemos dicho lo que no es Dios muchas veces, y hoy día tengo que decir, como hace unos minutos dijimos, no es una hada madrina, hoy día te tengo que decir que Dios no es un juez, no te va a juzgar, no te va a condenar, no te va a castigar, Dios no castiga, no es un policía, Dios es un padre. Más que cualquier cosa, imagínate a Dios como padre. No tiene imposición de leyes que debes cumplir a rajatabla. No, es un Padre que nos ama, que tiene corazón para cada uno de nosotros y que está detrás de ti y de mí para brindarnos su misericordia. Obvio que Él reaccionará de una manera muy distinta ante nuestra actitud de confianza y perseverancia. Cuando pidan, dice nuestro Señor Jesucristo, Dios hará prontamente, Dios hará prontamente justicia a los que le piden. Por eso, una plegaria perseverante es el motor de la fe, la oración diaria, apenas te levantas de la cama, cuando vas a dormir, cuando vas a salir a la calle, cuando vas a tomar los alimentos, desayuno, almuerzo y comida. Da gracias a Dios. Pide y se te concederá. Tocad y se te abrirá. Buscad y encontraréis. Dios no va a dilatar la concesión de lo que le pedimos. Dios tiene permanentemente el corazón abierto a las peticiones de sus hijos. Esta, la parábola del juez injusto y de la viuda insistente, es la parábola de la confianza en Dios. ¿Tenemos confianza en Dios? Ya pues, hay que ponerlo en práctica. Claro que sí, tenemos confianza en Él. Con seguridad,
desde nuestra experiencia cristiana, pidamos con fe, con perseverancia. Dios está con nosotros, mis hermanos. Mientras otros nos quieren despojar de nuestra estabilidad, de nuestro camino de salvación, nos retiran nuestra dignidad, nos retiran nuestro camino de conversión. Tengamos cuidado porque Jesús nos ofrece que Dios nos hará justicia prontamente sin tardar. Pero cuidado, cuando el Hijo del Hombre venga, tiene que encontrar una fe así de clara, así de nítida en esta tierra. Y esa es la pregunta final que hace el Señor, porque nuestra necesidad de rezar con perseverancia va a traducir nuestra fe, ¿sí? ¿Te acuerdas de las doncellas que eran sagaces y las otras doncellas que no lo eran tanto, ¿no? Las necias y las prudentes. Se les acababa el aceite, se les acababa la oración. Comparábamos el aceite con la oración. El aceite es el, la oración es el aceite que va a tener encendida de manera permanente nuestras lámparas que darán luz para Dios y para los demás. Hacemos nuestra oración final en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y pedimos, bueno, yo quiero pedir por el alma de mi hermano Mario Ernesto Cárdenas Pasco, que se ha encontrado con el Señor en esta semana y como es un hombre piadoso, fue un hombre de mucha fe, yo quiero pedir por él para que siempre esté en el gozo eterno y que nuestra Madre, la Santísima Virgen María, lo cubra con su amoroso manto maternal, lo reciba y lo conduzca hacia Jesús, su Hijo, y que goce siempre de esa felicidad eterna a la que tú y yo estamos invitados si es que cumplimos con todos estos requisitos que hoy día hemos escuchado a través de estas reflexiones de las lecturas de esta semana. Dios les bendiga y nos vemos en el programa de la próxima semana en Sintonía Divina.